Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Muy bien, quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que están en forma presencial aquí en la iglesia Jesús 100% Vida, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Y hago también extensivo, por supuesto, el saludo y el abrazo a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en distintas partes del mundo. A todos rogamos que la bendición de Dios también les esté alcanzando en este tiempo. Yo quiero compartir una palabra de parte del Señor hoy y quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel está en el Antiguo Testamento, tiene historias muy interesantes y hoy vamos a analizar un poco el capítulo 23. Así que abra su Biblia, Segunda Samuel, capítulo 23. Usted sabe que el gran rey David desarrolló su reinado y desarrolló también su propia vida en medio de luchas, en medio de batallas, en medio de conflictos. No fue fácil la vida de David, pero el rey David era un vencedor en todos los momentos y en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu de conquista. Él era alguien valiente. Y yo creo que eso es muy interesante y muy importante para nosotros en el día de hoy, entender el camino de los valientes. ¿Sabe? A veces tenemos la idea de que la vida es como una especie de crucero del Caribe, donde todo es fiesta, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz, donde todo es armonía, todo es alegría. Y en realidad no es así. Nuestra propia vida, cada uno de nosotros podemos dar testimonio que no es así. Todo lo contrario, la vida es un peregrinar en un barco de guerra, donde tenemos que estar constantemente enfrentando conflictos, enfrentando problemas, enfrentando situaciones difíciles que se levantan en nuestra contra para de una u otra manera buscar destruir algunas áreas de nuestra vida. Por eso en esta hora yo tengo una palabra de gran desafío para todos ustedes, los que están aquí y aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Y el desafío es que podamos hoy encarar este año con mucha valentía y con un espíritu de conquista. Sabemos que vamos a tener problemas en el año. Sabemos que vamos a tener inconvenientes, que vamos a tener situaciones complicadas. Tenemos claro nosotros que probablemente algunos tengan problemas a nivel familiar, en el vínculo familiar. Otros pueden llegar a tener en este año problemas desde el punto de vista de lo económico, en su trabajo, en sus finanzas. Inclusive algunos podrán tener problemas y conflictos dentro de su vida ministerial. Pero que en realidad no comiences este año, aunque sabes las cosas que pueden llegar a venir, no comiences este año con pesimismo. No comiences este año con una carga pesada de derrotismo sobre tu espalda, quitándote de esta manera la esperanza, quitándote la alegría, apagando un poco tu fe. Comienza este año, y la palabra es para todos ustedes hoy y para mí también, comienza este año a transitarlo con valor, comiénzalo a transitarlo con valentía, comienza a transitarlo con osadía, sabiendo que de la mano de Dios somos más que vencedores. Esta debe ser la actitud para este año. Porque si usted comienza este año con pesimismo y con un espíritu de derrota, lo más probable es que le va a ir mal. Pero si usted comienza este año entusiasmado diciendo, Dios está de mi parte, yo sé que voy a tener conflicto, yo sé que voy a tener problemas, yo sé que las situaciones se van a poner difíciles en algún momento, pero Dios está conmigo y Dios me da esa valentía y ese valor. Y vamos a vencer. En el capítulo 23 del libro de Segunda Samuel es muy interesante
Porque el gran rey David hace un reconocimiento de hombres valientes, de los cuales nosotros hoy podemos llegar a aprender algunos principios importantes que de manera muy breve y concreta quiero dejar en tu corazón. Lo primero es que son los valientes los que hacen la historia. Los que marcan la verdadera historia son los valientes. Fíjese el versículo 8 de este capítulo 23. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseb-Besebet, el tecmaonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Característica de este. Cuando se habla, mi querido, de adversidad, cuando se habla de problemas, cuando se habla de batallas, cuando se habla de luchas, no se nombra a los cobardes. Por lo general se nombra a aquellos que son valientes. No se hace memoria de aquellos que abandonan la lucha. No se hace memoria, salvo para avergonzarlos, de aquellos que huyen de las batallas. No se recuerda a los valientes, sino que se recuerda, a los valientes que perseveraron, que triunfaron, que no se corrieron del medio de la lucha. Y así es en la vida también. ¿Saben? No se da testimonio de aquellos que abandonaron su lucha por reconquistar o restaurar la familia que se estaba cayendo a pedazos. No se menciona a aquellos que se resignan a una derrota. No hacen historia aquellos que abandonan rápidamente cuando están pasando por alguna crisis en la vida y no se atreven a enfrentarla con valentía. No se habla de ellos. A nadie le bendice escuchar testimonios de personas que salen huyendo cuando llegan las crisis en la vida o en la familia o en el entorno donde están. Usted recordará, ¿verdad? El 13 de enero de 2012, el crucero Costa Concordia encalló frente a la isla de Giglio, allí en Italia. ¿Se acuerda? Esta noticia fue mundial, 32 personas murieron. Pero la noticia más recordada y repugnante de todas, ¿sabe cuál fue? La que todo el mundo se quedó en su mente, pero para avergonzar, fue que el comandante Francesco Schettino abandonó el barco. Cuando realmente el capitán de un barco es el último que tiene que salir, él abandonó a suerte a ese crucero y ese barco. Claro, fue condenado a 16 años de prisión, pero la mayor condena fue la condena histórica. No hace historia este hombre, sino que avergüenza la historia. Por eso, mi querido, en cambio, es tan reconfortante, ¿verdad?, escuchar la historia de los que luchan para salvar la familia que está en crisis. De que no bajan los brazos, aquellos que están pasando momentos difíciles en el trabajo, pero dicen, no, esto requiere osadía y yo voy a poner osadía, esto requiere valentía y yo voy a ser valiente. ¿Sabe una historia que a mí me encanta y una mujer que realmente es fascinante y deja un ejemplo tremendo? Es la reina Esther. La reina Esther, de pronto su tío Mardoqueo viene y le dice que el rey Asuero, es decir, su esposo, manda en un decreto a matar a todo el pueblo judío por influencia de Amán, que era su lugarteniente y la mano derecha de Asuero. Y por distintas razones que usted puede ver luego en la historia, hace que el mismo rey firme un decreto para matar al pueblo judío, pueblo al cual incluía a la reina Esther. Entonces la reina Esther, cuando se entera de esto, con mucha valentía, porque era una mujer valiente, se presenta ante el rey. Pero ¿cuál era el problema aquí? El problema aquí, mi querido, es que nadie podía presentarse delante del rey, según la ley persa, sin haber sido llamado o convocado por el rey. La muerte era instantánea, debían morir inmediatamente, excepto el rey extendiera su cetro, entonces se le perdonaba la vida. Y la reina Esther, sabiendo esta situación, sin ser llamada por el rey Asuero, se presenta delante del rey y con tal de salvar a su pueblo, dice, y si muero
que muera. Eso es valor, ¿verdad? Eso es valentía. Los valientes hacen la historia. Estás luchando por restaurar tu vida familiar y sos un valiente, vas a marcar la historia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar para salvar situaciones complejas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vencer en las crisis de la vida? Son los valientes los que hacen la historia de una familia. Son los valientes los que hacen la historia de una iglesia, que cuando está siendo bombardeada por los dardos del fuego del maligno y está viviendo una situación de crisis, son los que sacan el pecho y dicen: aquí estoy en las manos del Señor para combatir. Son los valientes los que hacen la historia de una iglesia, de un país, de una nación. La primera característica para ser un valiente es marcar la diferencia. No abandonar en medio de las situaciones complejas que te van a estar tocando a vivir en este año. En segundo lugar, la segunda característica que yo veo es que los valientes no se desaniman ni huyen aunque los dejen solos en la lucha. Miren lo que dice el versículo 9 y versículo 10 de este mismo capítulo, 2 Samuel capítulo 23. Dice así, escuche bien. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Déjeme explicarle el contexto de este reconocimiento que el rey David hace de Eleazar. Resulta que el ejército de Israel desafía a los filisteos a ir a una batalla. Pero cuando estaba todo preparado para la batalla, los soldados, el ejército de Israel, se asusta y comienzan a huir. Y uno solo quedó, que fue Eleazar. Como acabamos de leer, Eleazar se mantuvo firme, pero solo, frente al ejército, y fue tan fuerte su derrota que dice que la mano le quedó pegada a la espada. Ahora, mi querido, los valientes, aunque los dejen solos, no dejan de luchar. No dejan de luchar. De pronto estaban luchando juntos en el matrimonio para restaurar la relación y uno decidió no hacer más nada. Y de pronto te encontraste que estás solo o estás sola en esta lucha por la restauración matrimonial. De pronto enfrentaron una crisis en la vida ministerial y eran un grupo y de pronto te das cuenta que te dejaron solo o te dejaron sola. Los valientes no abandonan, no huyen, aunque se queden absolutamente solos. No se desaniman por estar solos. ¿Sabe? Este hombre, Eleazar, se quedó con la mirada fija en el objetivo. No empezó a mirar los que se le iban. No empezó a mirar que la gente estaba desertando, que su propio ejército estaba huyendo. Se quedó mirando fijo al enemigo, a la lucha que tenía que hacer. No fue producto de una multitud y ni se contagió del pesimismo que todo el mundo tenía allí, del miedo que todos tenían. Tuvo una actitud diferente. Tuvo una actitud distinta al resto. No entró con un espíritu de desánimo. Luchó tanto, aunque estaba solo, que la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Y sabe lo más tremendo de esto? Tuvo la victoria. Y escuche esto. Su perseverancia y su victoria no solamente fue una bendición para él, sino que dice la palabra que su ejército que había huido, que se habían escapado, regresaron para disfrutar del botín. Usted entiende esto, ¿verdad?
Quizás le va a tocar luchar solo, aunque comenzó con otros, pero lo dejaron solo y lo dejaron abandonado y usted sigue y logra la victoria y esa bendición va a bendecir también a aquellos que lo abandonaron. Va a ser usted instrumento de bendición para otros. Pero hay otro más. En el versículo 11 y 12 dice: el tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Otro que dejaron solo, Sama, lo dejaron solo. De pronto los filisteos están avanzando, está el ejército de Israel con Sama allí en el campo de lentejas, y cuando avanzan los filisteos todos se van y quedó solo Sama. Pero no se fue, no huyó, no se escapó, se quedó firme como un valiente. Sea valiente, mi querido. Lo dejaron solo en la lucha, sea valiente, siga. Lo abandonaron aquellos que habían comenzado con usted y la cosa está más difícil y más pesada. Sea valiente, es el tiempo de los valientes. Defienda lo que Dios ya le ha dado. Ese campo de lentejas Dios se lo había dado a Israel y Samá lo defendió. Defienda lo que Dios te dio. Defende tu familia que Dios te ha regalado. Defende tu santidad. Defende tu trabajo. Defende tu iglesia. Defende lo que Dios ya te ha dado, aunque estés solo. Porque tu victoria no va a depender de cuántos son, sino de que Dios esté contigo. La tercera característica que yo veo aquí es que los valientes tienen muy en claro que Dios les da la victoria. Fíjese en el versículo 10, hablando de Eleazar, dice: aquel día el Señor le dio una gran victoria. Fue el Señor. Hablando de Samá, versículo 12, el Señor le dio una gran victoria. En el caso de estos dos que fueron los victoriosos, dejó muy claro que es el Señor, es el poder de Dios, es la presencia del Señor, es el poder del Espíritu Santo actuando a través de ellos quien les da la victoria. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no alcanzan, porque somos débiles, porque el enemigo muchas veces es poderoso, porque el problema que estamos enfrentando es grave. Ese problema de familia es duro, ese problema de enfermedad es grave, esa situación económica parece un monte difícil de pasar por encima. La situación se pone tensa, dura, difícil, es grave. La lucha es muy dura. Y entonces, pastor, entonces la diferencia está en que los valientes siempre confían en las promesas que Dios les ha dado. Y saben que es Dios quien les dará la victoria. Si sos un valiente y anhelamos que cada uno de los que hoy nos levantamos aquí seamos valientes, este año sea el año de la valentía, sea el año de la osadía, no sea el año de acobardarnos, no sea el año de automenospreciarnos, no sea el año de bajar los brazos, sino que sea el año de conquistar, porque somos los valientes del Señor bajo la mano de Él. Y por último, los valientes, saben, no se detienen frente a los obstáculos. Fíjese versículo 14 al 17, dice: David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. De pronto el gran rey David tenía sed. Estaban en Belén, pero alrededor de Belén había sido sitiada por los filisteos y el agua estaba afuera.
Y él dijo que tenía mucha sed y fueron tres valientes que hicieron esta misión que era una misión suicida. Se metieron en el campamento de los filisteos. Era algo imposible. No están midiendo la dimensión del problema, no están midiendo las consecuencias terribles que podía traer el hecho de meterse en medio del campamento de los filisteos para tomar el agua que el rey necesitaba. Ellos están mirando lo que van a lograr. Ellos están mirando satisfacer la necesidad que tenía su propio rey. Y así lo hicieron. ¿Qué me enseña esto? Que aunque te parezca imposible tu lucha, aunque parezca conflictiva tu lucha, aunque creas que nunca vas a triunfar en esa situación que estás atravesando, sé valiente. Sé valiente. No te detengas frente a ningún obstáculo. Nunca te des por vencido. Que este año sea el año donde nunca digas, esto no lo voy a poder hacer, esto es demasiado para mí, esto es un imposible para mí, porque Dios es especialista en las cosas imposibles. Y si Dios está contigo, todo es posible en tu vida. Los valientes, mi querido, desarrollan el máximo potencial en las crisis y no se detienen cuando hay obstáculos. ¿Usted recuerda Nehemías? Nehemías tenía que reconstruir los muros de Jerusalén y tuvo tantos problemas y tanta oposición. Primero aparecieron Sanbalat y Tobías a burlarse de ellos cuando estaban construyendo, a matarse de risa de ellos, tratando de frenar la obra. Luego tuvo problemas internos. ¿Por qué? Porque le hicieron un paro general en cuanto a la construcción de los muros, problema tras problemas. Tentaron engañarlo y sobornarlo, problema tras problema, pero nada detuvo a Nehemías. Y a los 52 días, dice la palabra de Dios, que terminó de construir los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los valientes van hasta el final. Porque los valientes no abandonan en la mitad de la lucha. Porque los valientes, mi querido, no huyen cuando la situación está difícil. Este es el mensaje que quiero dejar en tu corazón hoy. Es el año para ser valiente. Valiente. Y Dios quiere que seamos valientes, que estemos dispuestos a no huir, a no abandonar cuando vengan los problemas. A que no te desanimes ni retrocedas porque la situación está difícil o está dura o parezca imposible. A que sepas depender del Señor, que es el que te lleva de victoria en victoria y no para hasta que logres vencer en el nombre de Jesús. Este es el camino de los valientes. Y Dios levante este año una iglesia de hombres y mujeres valientes, que venzan sabiendo que Dios es el que nos da la victoria. Que no vamos a comenzar este tiempo sollozando, lamentándonos con un espíritu pesimista, quejándonos por lo que vendrá, sino todo lo contrario. Con osadía vamos a enfrentar la vida y con valentía vamos a vencer en el nombre de Jesús.